Un mensaje inspiracional por nuestros pastores aquí en Crossroads. El mensaje de hoy es: Él decidió por ti. Él te eligió. Empezamos con la primera tentación de Jesús, porque era el empiezo de una batalla que consideramos la batalla más grande en la historia humana. Y era una batalla entre el Hijo de Dios, Jesucristo, y Satanás, el adversario, el acusador. Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días y 40 noches y buscar al Señor, su Padre Dios, y también enfrentar y ser tentado por el diablo. Y la Biblia dice que después del ayuno tan largo, inmensa, las condiciones tan salvajes en el desierto, él estaba débil, vulnerable, con hambre y sed, y el diablo aparece para tentarlo. Y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Había piedras en Israel que fueron llamados piedras de pan, porque parecían pan. Y eso añade a la tentación, porque Jesús está hambriento 40 días sin comer y ve las piedras que aparecen pan. Me imagino que empezó a tener saliva en la boca del hambre que él tenía. Y el Satanás diciendo: si en verdad eres, puedes. Pero Jesús contestó: el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, en eso Jesús venció la primera tentación de lujuria de carne, lujuria de satisfacer nuestras ganas carnales, sea de comida, de dinero, de apetitos sexuales, de comerciales, lo que sea un apetito desfrenado en nuestra carne. Y luego dice que Satanás lo llevó al más alto punto en el templo en Jerusalén y dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tú puedes tirarte de aquí y Dios te cuidará. Bueno, si es que realmente es tu Padre. Y Jesús respondió y dijo: no voy a poner a prueba mi relación con mi Padre Dios. Y eso fue el momento que Jesús venció en la primera tentación en el desierto, la lujuria de identidad, lujuria de identidad. Eso es una búsqueda de cada ser humano. ¿Quién soy? Y a veces nosotros nos transformamos en varias personas para agradar a gente, para recibir la aprobación de otros. Pero Jesús sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Y él venció la lujuria de identidad. Y luego Satanás llevó a Jesús a una sierra, una montaña alta, y le enseñó todos los reinos del mundo. Y recuerde, en aquel tiempo la Biblia dice que Satanás era el príncipe de este mundo y tenía para ofrecer a Jesús
el poder y autoridad en las naciones, porque todavía no había sido vencido. ¿Okay? Entonces, Jesús en este momento dijo, porque Satanás dijo, si tú te inclinas y me adoras, yo te daré esos reinos de poder. Pero en ese momento Jesús dijo, fuera Satanás, aléjate de mí. Y así fue. Y Jesús venció la lujuria del poder, de querer controlar, de querer estar en el punto más alto del poder. Muchas veces nosotros encontramos esas tentaciones en nuestras propias vidas, que queremos tener más voz, más mando, más reconocimiento, más control sobre las situaciones. Pero Jesús venció la lujuria de poder. Y luego dice la Biblia que cuando Jesús dijo, fuera, aléjate de mí, Satanás, que así fue, y el diablo lo dejó para esperar y regresar en un tiempo más oportuno, dice la Biblia. Después, cuando Jesús estaba ya terminando su trabajo, estaba con los cargos en contra de él y la demanda de crucificarlo, en preparación para su ejecución, para ejecutarlo, para matarlo, los soldados romanos empezaron a burlar de él y pusieron una corona de ramas con espinas grandes, torcidos en forma de una corona, y empezaron a burlar de él, poniendo la corona en su cabeza, diciendo, saluda, saluda, rey de los judíos, burlándose de él. Pero es interesante, porque nada de lo que pasó en la tortura de Jesús fue en vano. Las llagas en su espalda es para nuestras enfermedades, para nuestra sanidad, la Biblia dice. Cuando pusieron la corona de espinas es muy simbólica en la Biblia. En el libro del Evangelio de Mateo habla de esto, diciendo que no puede sacar buen fruto, no produce buen fruto los espinos o los abrojos. No producen buen fruto. Son hierbas llenas de espinas que pueden causarte dolor. Y la Biblia dice que el fruto del pecado son espinas. Las espinas de dolor, espinas de la confusión de estar separado de Dios, las espinas de pena, de temor, de ansiedad, de rechazo, de orgullo, de culpa. Pero el fruto de nuestro pecado penetró el corazón de él. Él que no tuvo pecado, que no tuvo falla, él llevó la corona de espinas para nosotros, para que nosotros podamos arrepentir de nuestros pecados, ser perdonados y también anular el fruto del pecado en nuestras vidas. Dios en Cristo tomó lo feo de nuestras vidas y nos dio en cambio su belleza, su pureza, su gloria. Nosotros debíamos de haber sido la gente que llevara la corona
Nosotros somos los que debíamos de haber cargado esta cruz en el Vía Dolorosa. Nosotros somos los que debíamos de haber sido clavados sobre la cruz por nuestro pecado. Nosotros seguimos leyendo en la Biblia, en los pasajes que cubren la preparación de la obra final de Jesús y la mera obra de su muerte y luego de la resucitar, y vemos los esfuerzos que Dios hace para volver a abrazarnos como su familia. Eso fue el plan en el principio, el propósito de crear un jardín aquí en la tierra y crear a la humanidad. Era porque Dios quería una familia grande. Yo creo que es latino, ¿ok? Él quería muchos hijos. Él quería tener una familia bastante grande. Pero entró Satanás, que es ladrón, para robar la familia de Dios. Pero Dios, siendo buen padre, se pone a rescate. Él va en busca. No importa cuántos siglos tiene que procesar el rescate. Él no se dobla ni se rinda hasta que sus hijos regresen a familia. Dale un aplauso por esto. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento dice que nosotros éramos, 1, enemigos de Dios. 2, hicimos cosas y hacemos cosas que Dios ha dicho, no hagas eso. No cometes adulterio, no mientes, no robes, no mates. Las cosas que Dios dijo en los nos eran en los mandamientos que Él dio para la civilización. Pero nosotros seguimos como seres humanos de siglo a siglo haciendo las cosas opuestas a lo que Dios indicaba. Y también nosotros dañamos a otros hijos de Él. Y corazón del Padre está ofendido con esto. Por eso dice que nosotros estábamos separados en enemistad con Dios, porque también nosotros apoyamos los propósitos de Satanás. Muchas cosas aún hoy en día, o más hoy en día, que nosotros vemos, que nosotros oímos, que nosotros tocamos, que nosotros observamos, da fuerza y fuego a los propósitos de Satanás de matar, de destruir y de hurtar. Entonces, para nosotros había un orden de arresto para nuestra captura y sentencia de muerte. La lista de nuestra culpa era real, no era un mito, era real. Porque cuando Cristo murió hace 2000 años, su muerte benefició a los antes de Él y los todos después de Él. Nuestra culpa era real y la lista real. La lista de las cosas que hemos hecho, las cosas que no hemos hecho, que debíamos de haber hecho, nuestros errores, nuestras malas y egoístas decisiones, nuestra codicia, acciones que dañan a otros, promesas deshechas, ignorados, quebrados. Colosenses 2:14 dice que Él ha acabado, es mi traducción, Él ha acabado con lo que estaba escrito en la lista de los requerimientos de Dios que nosotros habíamos violado, que estaban en nuestra contra, contrario a nuestro bienestar. Pero Él los anuló clavándolos en su cruz. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estaba yo leyendo ese verso, pensé en Jesús cuando clavaron sus manos en la madera, que estaba la lista, el orden de arresto mío con todos mis pecados clavados en su mano. Aquí estaba su mano, aquí el orden de arresto y el clavo. Y era pública. Yo podía leerlo, tú podías leerlo. Esto es muy penoso. Yo no quiero que tú sabes cosas que yo hice hace 60 años atrás. ¿Tú quieres que yo conozca todo lo que tú hiciste? No, es horrible. No. Pero es pública. El orden de arresto, la sentencia de muerte, la lista de ofensas, da mucha pena. Pero de repente, viendo que las páginas de la lista se mueve en el viento circulando la cruz, y todos podían leerlo, pero se lee, no, como que se está borrando. Las letras se están cubriendo con la sangre de tu Salvador. Aleluya. Ahí está la lista, pero ya no se puede leer. Ya nadie puede juzgarlo porque está cubierto con la sangre de Jesucristo. Oh, los clavos en las manos de nuestro Señor, nuestro Salvador, abrió las puertas de vida en abundancia, de perdón y el cielo mismo para nosotros. Gracias, Jesús, por tus manos abiertas, puestos en la cruz por mí. Pues esto es el tiempo oportuno que Satanás esperaba. Esto es la última tentación de Jesucristo. Dice que Satanás, el diablo, regresa con furia, tratando de tentar al Cristo torturado ya, para que Él se desanima y salga de la cruz y camina fuera de su sacrificio. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No fue la voz de Satanás que se escuchó allí, pero fue la voz de los gobernantes que estaban presentes, los líderes religiosos, los sacerdotes que estaban presentes, la multitud que había seguido en el Vía Doloroso hacia Monte Calvario para observar su muerte, los soldados romanos que también estaban diciéndolo, la Biblia dice, y un ladrón colgado a su lado en otra cruz. En verdad, yo creo que no fueran las voces tanto de estas personas, sino que era la voz de Satanás hablando por medio de todos ellos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Unos decían, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Enséñanos que verdaderamente eres el Mesías y crearemos, ¿ok? En ese sentido nos salvarás de esperar para que venga otro para redimirnos. A ver, la Biblia dice que Jesús es el capitán de los ejércitos de los ángeles. Y hubo miles de ángeles en el ambiente, salido del cielo a la tierra, viendo el plan de Dios en su forma de Cristo en la cruz para nuestra redención. Tenía que haber un pago por la muerte. Tenía que haber un pago por el pecado. Tenía que haber una solución para que la familia de Dios se podía volver a reunir.
Tenía que haber una respuesta a la creación que Dios hizo. En angustia, bajo la sentencia de muerte y corrupción. Y para hacer este pago, tenía que ser una persona, un ser humano, sin mancha, sin pecado, que vencerá a Satanás, que se presentó desde el principio en el jardín de Edén. Era la batalla mayor de toda la historia de la civilización. Jesús no quiso ir a la cruz. No lo quiso físicamente, no lo quiso espiritualmente. Bien claro, nosotros escuchamos su clamor, su petición, su angustia, que la Biblia dice que sangró sus ojos con gotas de sangre. Cuando una persona está en un extremo estado de estrés, es cuando estas venitas del ojo se rupturan y sangre sale en vez de lágrimas. Así nuestro Señor no fue algo fácil, aunque fue planeado antes de la creación del mundo, porque Dios no es limitado a tiempo en su conocer. Pero en el jardín Jesús dijo, si es posible, si hay alguna otra manera podemos arreglar eso. Pero Él se sometió al Padre por amor a su Padre, por amor a nosotros. Y por el gozo, la Biblia dice, de la cosecha que vendrá a la familia de Dios. Que Él iba a ser el primer de muchos hijos. No sé cuántos de ustedes han vivido en sus vidas un momento de guerra espiritual intensa. Yo lo he vivido y parece que uno está en una neblina, que uno está en un miel, que no puedes moverte y correr en fe, como que estás estancado en algo que no te permite adorar o vivir con vitalidad, y estás siendo chupado por Satanás y por el ataque del enemigo contra tu vida. Un oscuro momento de batalla y lucha espiritual. No es fácil orar cuando estás en ese estado. No es fácil creer que hay un bonito momento de victoria cuando estás en ese ambiente. Ese ambiente no proviene de ti. Tú sabes en lo mero de tu espíritu que crees en el Señor, que estás firme en Él, pero toda tu mente, tus emociones, tus decisiones son invadidos por espíritus malignos tratando de bloquear y destruir tu destino y tu propósito. No creo que nadie ha vivido la guerra espiritual que Jesucristo vivió en aquellos momentos. El ambiente estaba negro en nivel espiritual contra Él. La lucha era inmensa. Lo que decían todos estos grupos de gente, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo, era un overflow, era un derramar de la voz y presencia de Satanás, ¿okay? Contra Él. Y Cristo tuvo que hacer una decisión, porque Él pudo haber dado un solo señal y los ángeles en miles hubieran descendido allí. Algunos invisibles, algunos tal vez visibles, hubieran descendido en este momento a liberarlo de la cruz, y toda esta gente burlando de Él
viene el estado de espaldas en la tierra y la gloria de Dios revelado que este es quien dijo que era el Hijo de Dios. Pudo haberlo hecho y yo creo que hubo tentación de hacerlo. Él tuvo que hacer una decisión. Tú y yo tenemos que hacer decisiones gruesas y pesadas en nuestras vidas. Él tuvo que hacer una decisión no favorable para él. Nosotros a veces tenemos que hacer decisiones que no son favorables para nosotros tampoco en el momento en lo que pensamos en aquel instante. Pero en aquel momento, Él decidió por ti. Él decidió por mí. Su decisión era elegirte a ti. Gracias, Señor, por eso. Que tú decidiste por nosotros. Tú nos elegiste. Pudiste haber hecho otra decisión. Pero por el gozo de futuro familia, futuro seguidores, futuro esclavos libres, futuro quebrantados íntegros, futuro enfermos sanados, futuro destinado a muerte, heredores del cielo y la eternidad. Por ese gozo, Jesús prevaleció y decidió por ti. Vamos a darle un aplauso de gratitud. Aleluya. 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 Este es un verdadero historia de un muchachito llamado Santiago. Y era chiquitillo de kinder, bien emocionado porque iban a presentar una drama en su escuela. Y él tenía ilusión de tener un papel bonito en la drama. Y cuando su mamá lo dejó en la escuela, el corazón de la madre estaba contrita porque dijo, no, se me hace que va a ser desilusionado mi hijo hoy, porque está muy chiquito para tener talento para ofrecer a la drama. Y cuando ella lo fue a recoger, en la tarde, cuando despidieron la escuela, él vino corriendo y dijo, mamá, no te imaginas lo que me pasó. Y la mamá dijo, ¿qué? Dijo, yo fui escogido para aplaudir y regocijar el triunfo de la drama. ¿Ok? Nosotros hemos sido escogidos, amén, para aplaudir el triunfo de la drama de nuestra salvación. Hay un pensamiento común en la humanidad, lo puedes leer en los grandes filósofos seculares, científicos, y eso es, los muertos no regresan. Los dos discípulos en el camino a Emaús, estaban caminando tristes, quebrantados, desilusionados. La Biblia dice que estaban caminando mirando para abajo, todos tristes, desalientos, porque ellos creyeron también que los muertos no regresan. María, cuando corrió a la tumba y vio que estaba vacío, lo primero que ella pensó es que robaron el cuerpo de mi Salvador, mi Señor. ¿Dónde llevaron el cuerpo? Porque María también creía, los muertos no regresan. Cuando Pedro corrió después del reporte de María, corrió, no confió en el testimonio de ella. Y él corrió a la tumba a ver qué onda, qué está pasando. Pedro también creyó, los muertos no regresen. Pero él no está muerto.
Él vive. Amén. Su trabajo llegó al fin, pero no fue el fin de Jesús. Él vive y nosotros lo sabemos. Y es un nuevo empiezo cada mañana para cada uno de nosotros, porque no es el fin de Jesús. Él está vivo y activo en nuestras vidas. La resurrección de Cristo es la mera fundación de la fe cristiana. Nosotros somos los únicos que proclamamos que nuestro Dios murió, pero volvió a la vida. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el sepulcro. Es muy importante que dijimos, vino a pagar el pago del pecado, que era la muerte, para romper la esclavitud y temor de la muerte sobre nosotros para siempre. Cuando nosotros aceptamos a Él, sabemos que todos vamos un día a dejar esta vida. Yo estaba compartiendo con una familia esta semana cuando ellos estaban despidiendo y desatando un ser querido. Le dije, mira, nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Nuestro cuerpo es el vehículo en la cual caminamos. Nuestra alma es nuestra personalidad, es quienes somos, diferentes en personalidad, en manera de pensar, de escoger gustos, en voluntad y emociones. Y luego hay el espíritu. Y el espíritu es las entrañas de nosotros, lo más profundo en nosotros. Que cuando vivimos en Jesús, el espíritu nuestro vive y es sensible a ser convencido por el Espíritu Santo, cosas que ni entendemos en las emociones o sentimos en las emociones o pensamos en la mente. Y los que están vivos en Jesús comprenden eso, ¿verdad? Comprenden eso. Le dije, pero cuando el vehículo se envejece o tiene un accidente, una trauma, puede ser destruido. Pero le dije, tú puedes manejar un Volkswagen o un Lamborghini. Pero cuando se acaba el vehículo, se acaba, pero no te acabas tú. Tú sales del vehículo y tú sigues siendo quien eres. Y así es con la muerte ahora en Cristo. No es una muerte eterna, no es una separación de Dios cuando abrimos nuestros corazones a Jesús. Todos estamos a un paso de la muerte, pero ahora sin temor, porque sabemos que la muerte es la llave que abre la puerta, el portal a una vida eterna, excepcional, donde conoceremos y seremos conocidos, porque nuestra personalidad sigue rodeando, sigue viviendo, no más que ahora no procesado, más glorificado y completo y integral. Aleluya. Esto es lo que Cristo hizo para nosotros en la resurrección. El apóstol Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, somos dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Algunos podían decir, pues Pablo nomás inventó esa historia porque era parte de las herramientas para crear una nueva religión en la cual él iba a ser líder. No creo. En el tiempo del Imperio Nero, mocharon la cabeza del apóstol Pablo. Cortaron en 2 piezas otro apóstol. Quemaron en vivo, en fuego, a otro.
No creo que ellos hubieran sufrido esas muertes. A Pedro lo crucificaron de cabeza para abajo porque él no quería que se identificara con la muerte de Jesús. Esas personas pusieron todo en la línea. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo sé que Él ha resucitado. Yo sé porque yo lo vi. Él apareció a mí y a 500 más personas que aún están algunos vivos mientras escribo esto. Él apareció a Santiago, el apóstol, y después a mí. Lee Strobel, un escritor y periodista ateo, iba en busca de la manera de criticar la palabra de Dios y la historia cristiana. Y en el proceso leyó que 500 personas vieron a Jesús después de ser resucitado. Y entonces él, visitando con un médico psiquiatra amigo de él, estaba comentando. Él dijo, yo creo que toda esa gente, esa bola de gente, bola de locos, estaban alucinando, se les puso sugestión y estaban alucinando que resucitó. Y el psiquiatra dijo, Lee, que 500 personas tuvieron la misma alucinación es un mayor milagro que la resurrección de Jesús. No es posible. El doctor Greenleaf de la Universidad de Leyes de Harvard, él dijo, hay más evidencia para la resurrección de Jesucristo para presentar en corte que cualquier otro caso en los años de la historia humana. Wow, ¿te imaginas un abogado con más de 500 testigos para ponerlos en el juicio? No, yo creo. Y además, tú crees, porque hemos vivido el poder de su resurrección en nuestras vidas. En aquellos momentos que estabas agobiado, cansado, listo para tirar la toalla y dijiste, Señor, necesito que tú me das tu fuerza, tú me das tu vitalidad. Y wow, pudiste terminar la carrera, pudiste llegar al objetivo, pudiste abrazar la victoria, porque este mismo Espíritu Santo que resucitó Jesús de entre los muertos, también vivifica nuestras vidas y lo hemos vivido. Amén. Hay un gran dicho por un autor chino, Watchman Nee, que dice, nuestra vieja historia terminó en la cruz, nuestra nueva historia empezó en la resurrección. Amén. Oh, gracias Jesús por escogernos. Gracias porque decidiste por mí. ¡Ja! Hermanos, nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía lo que iba a suceder, porque Él no es limitado en tiempo. ¿Por qué no es limitado en tiempo? Porque no es creado. ¿Ok? Solamente lo creado es limitado en tiempo. Por eso Él sabía antes de la fundación, antes que empezó la batalla, Dios sabía que iba a ganar. Pero en aquel momento, créeme, Jesús pudo haber decidido contrario. Satanás en un tiempo era el arcángel de la adoración en el trono de Dios, el más iluminado y hermoso de los arcángeles de Jehová. Pero un día él decidió, no más, yo quiero ascender, yo quiero. Y dejó su lugar por el yo. Jesús
pudo haber elegido otra cosa, pero no lo hizo. Yo sé que estaba planeado, pero él no era un robot. Era hijo de hombre y hijo de Dios. La Biblia dice, como sumo sacerdote, él fue tentado en todas las áreas que nosotros somos tentados, mas venció. Él decidió por mí, él eligió por mí en la cruz, por ti, para darme la oportunidad y darte la oportunidad de elegir a Él. Aleluya. Quiero recordar eso. Quiero que tú lo recuerdes cuando vienen las tentaciones en nuestras vidas. Tomar una pausa. No inmediatamente correr a un lumbre, correr a un error, correr a un problema, pero decir, Señor, tú decidiste por mí. Yo quiero decidir por ti. Tú elegiste a mí. Yo quiero, en ese momento de tentación, elegir a ti. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos desean eso? Amén. Hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org, o baje nuestro app. Gracias por escuchar.